La situación de sequía en Hungría se está agravando cada vez más. En algunos lugares el suelo tiene un déficit de 120 milímetros de humedad. La escasez de agua es más alarmante en la Gran Llanura. Para paliar la situación y desarrollar un plan inmediato de gestión del agua, Péter Magyar ha pedido a László Gagyos, futuro ministro de Medio Ambiente del gobierno de Tista, que tome medidas. Debido a la sequía de abril, Gagyos ha instado a todos los que puedan a que se abstengan de cortar el césped al menos hasta mayo, explicando que un corte frecuente requiere mucho más riego. El portavoz adjunto de la Autoridad Nacional del Agua afirma que según las precipitaciones de los últimos 5 años, falta el equivalente a un año completo de precipitaciones. Éppen a tegnapi napon jártunk a sáréti vízőrzőkkel közösen egy területbejáráson, Romár határ mentén a Kissáréten, ahol több mint egy éve már a vízügy együtt dolgozik ezekkel a civilekkel, azon, hogy ott a térségben vizet tudjunk megtartani. Itt a Sebeskörös és a Berettyó vízkészletére alapozva állami művekkel juttatjuk ki a vizet, a civilek pedig jelentős segítséget nyújtanak például a csatornákon betétpallózásokban, vízkormányzásban, illetve nyilván kollégáinkkal egyeztetve, ahol lehet ki is vezetik a vizet a tájba. Según él, para una mejor distribución de los recursos hídricos existentes es necesario flexibilizar las infraestructuras y la participación ciudadana también es crucial. Los niveles de los ríos, lagos e incluso las aguas subterráneas de Hungría son críticamente bajos. Si se desvía el agua del Danubio, solo será una solución temporal. Mivel hogy a város 50-60 éve turizmusra épül, szükség van a Velencei tóra és a Velencei tóban lévő vízre, amit most jól látható módon egyre kevesebb. Az idei évet, az idei szezont a legmagasabb, azt hiszem 81 cm-rel kezdtük, most pedig sajnálatos módon már csak 66 cm a Velencei tó vízállása. A legkisebb vízállás az 53 cm volt, ezt valószínűleg június végére el is fogjuk érni. El nivel actual del agua es entre 60 y 70 centímetros inferior al óptimo. La Comisión Europea está considerando suspender las multas por metano a los productores de petróleo y gas durante la escasez de gas, situaciones de almacenamiento de emergencia o crisis importantes en el suministro de petróleo, según un documento filtrado al que ha tenido acceso Euronews. El borrador del texto establece que las sanciones no deben poner en peligro el suministro de gas o petróleo durante periodos de tensión en el mercado o de crisis, una medida que probablemente se considere una concesión a la creciente presión de la industria y los socios internacionales. Dada la creciente dependencia de Europa del gas natural licuado importado, a Bruselas le preocupa que una aplicación estricta de la normativa pueda tensar las relaciones con los proveedores, disuadir la inversión o desviar los cargamentos hacia mercados asiáticos más lucrativos. Sin embargo, es probable que los críticos argumenten que la UE está intentando evitar un enfrentamiento con los principales exportadores y empresas energéticas al incorporar una amplia flexibilidad en el sistema de aplicación de la normativa, lo que podría socavar la credibilidad de la propia legislación. El metano se genera a partir de la producción de combustibles fósiles o de la digestión del ganado y es un gas de efecto invernadero muy potente, con un potencial de calentamiento global más de 80 veces superior al del dióxido de carbono en un periodo de 20 años. Es una visión que ha hecho temblar a los visitantes durante siglos. En la iglesia del monasterio de Vans, en el sur de Alemania, 4 esqueletos completos yacen cubiertos de seda, brocado y piedras preciosas. Conocidos como los santos de las catacumbas, estos restos, Vicentius Valerius Benedictus y Felix Benedictus, fueron traídos desde Roma a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII para realzar el prestigio del monasterio bávaro. Los responsables de la Iglesia admiten que la visión puede resultar espeluznante. Es war am Ende des Dreißigjährigen Krieges. Das war ja eine schreckliche Zeit. Da ist ja 3/4 der deutschen Bevölkerung einfach umgekommen. Durch Kriege, Seuchen etc. Es war schrecklich, auch hier. Und da hat man versucht, durch den Barock das Tor zum Himmel zu öffnen. Deswegen wurde das alles so schön gestaltet. Man wollte einfach, das war eine Flucht. Ja, aus der Gegenwart, die oft so schlimm war. Und deswegen hat man auch diese gruseligen Skelette einfach schön drapiert und möglichst lebendig dargestellt.
Estos cuerpos santos permanecen ocultos a la vista durante la mayor parte del año, escondidos tras paneles de madera. Solo se muestran en ocasiones especiales, como el Día de Todos los Santos, y sirven como un recordatorio dorado de una época en la que las reliquias eran el símbolo definitivo del poder espiritual. La comisaria de Igualdad de la Unión Europea, Hadja Labib, se reunió con Euronews para hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad y la accesibilidad en toda la Unión Europea. Nos encontramos ahora en mitad del plan decenal de la Comisión Europea para mejorar la vida de unos 90 millones de personas con discapacidad que viven en Europa. Labib señaló que entre las peticiones más importantes se encuentran una vida más independiente y la inclusión en el mercado laboral. We are launching a new EU alliance for independent living with budget also to support service-based communities instead of institutions, to be sure that persons with disabilities can live their own life independently. And it is about their dignity, their choice. En respuesta a una pregunta sobre el tema, la comisaria Labib también se refirió al cambio en el debate político hacia uno que hace hincapié en el poder y la fuerza y que considera las ideas de diversidad e inclusión como demasiado progresistas. Yes, I'm concerned about because I'm Commissioner for Equality and we see a regression when it comes to gender equality and all kind of discrimination is something that we need to combat because this is not the Europe we want to live in. La estrategia reforzada de la Unión Europea, presentada el miércoles, tiene como objetivo poner un mayor énfasis en la implementación, la ejecución sobre el terreno y el impacto real en la vida de las personas. Pero las asociaciones de personas con discapacidad de toda Europa han acusado a la iniciativa de la Comisión de no ir lo suficientemente lejos. Yanis Varoufakis, presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, afirmó en un comunicado que la estrategia sobre discapacidad tiene las palabras adecuadas, pero carece de garra y de fuerza. La Comisión Europea está a punto de cerrar unos acuerdos de préstamos para fines militares con Polonia y Lituania. Este dinero forma parte del programa SAFE de la Unión Europea para reforzar las capacidades bélicas del continente. Polonia recibirá la mayor parte, por valor de 43.000 millones de euros, mientras que Lituania recibirá hasta 6.000 millones. El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha declarado al programa Europe Today de Euronews que los Estados miembros deben actuar con más rapidez en materia de gasto de defensa. To ramp up, to produce more fast, to shift maybe from what industries are calling themselves haute couture production, very expensive, very technological advanced, but very expensive and slow to be produced, to more of good enough production. And we need to see very clearly what is our strategic challenge. Still, Russia is outproducing us, and quite heavily, so that is what worries us. Kubilius afirma que la industria de defensa está aumentando su producción, pero advierte de que persiste la preocupación entre los gobiernos de que los fabricantes no estén ampliando sus capacidades industriales con la rapidez suficiente para satisfacer lo que califica de demanda urgente. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró en una comparecencia anterior que Rusia produce en 3 meses tanta munición como la que fabrican los 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica en un año. Fake and unproven images claim to show Leipzig car attack suspects. A slew of unproven and false pictures and videos have emerged online after a car attack in the German city of Leipzig on Monday. The suspect, named Jeffrey K., according to media reports, drove a car into a crowd, killing 2 people and injuring multiple others. Authorities have released little verified information about the suspect, only confirming that he was a 33-year-old resident of the area and born in Germany, but has not confirmed his identity. They also established that he had previously come to the attention of authorities for behavioral issues and was admitted and treated in a psychiatric hospital. One widely shared image shows the alleged suspect wearing a shirt with the logo Antifa International. The source of the original image cannot be verified, but one of the earliest uploaders of the image is an account that shared what appears to be a genuine photo of the suspect in a boxing club shirt alongside another image with the Antifa International shirt. When asked, the uploader said the image came from a German-language community platform that posts memes and political content. An account that amplified the image later claimed it was fake, explaining that AI chatbot Grok had wrongly labeled it as authentic at first.
At the same time, doctored images of the same photo gained traction online, showing the same man wearing a shirt bearing the Alternative for Germany party logo. Hours after the incident, several videos also circulated on TikTok claiming to show thousands demonstrating for the AfD. This footage, however, is not current or from Leipzig. It is actually from a demonstration against right-wing extremism in Nuremberg. Despite images of the suspect circulating, authorities have said that so far they do not know the perpetrator had a political or religious motive. ¿Qué países europeos tienen el mejor agua del grifo? Las aguas subterráneas son una fuente de vida absolutamente crucial en la UE. Suministran el 65% del agua potable y el 25% del agua para el riego agrícola. Sin embargo, más del 20% de la superficie total de las masas de agua subterráneas de la UE presenta un estado químico deficiente. El Atlas del Agua ha cartografiado las masas de agua subterráneas con un buen estado químico en Europa, donde bueno significa que las sustancias nocivas como el mercurio, el cadmio, etc. se encuentran por debajo de los niveles establecidos por la Directiva Marco del Agua de la UE. Los resultados en algunos países son preocupantes. En Luxemburgo, el 79% de las masas de agua subterráneas cartografiadas no alcanzaban un buen estado, el 55% en la República Checa, el 41% en Bélgica y el 40% en Alemania. Y la situación no mejora mucho en lo que respecta a los nitratos. El límite de la UE es de 50 miligramos por litro, pero según la Comisión Europea, este se superó en el 14% de las estaciones de medición de aguas subterráneas de Europa. Al menos, Europa parece contar con sistemas eficaces de tratamiento de aguas. 19 de los 20 países con mejor saneamiento y agua potable del mundo son europeos, siendo Japón la única excepción. Finlandia, Islandia, los Países Bajos, Noruega, Suiza y el Reino Unido obtuvieron una puntuación perfecta de 100 puntos. Las peores puntuaciones del continente se registraron en Moldavia, Georgia y Albania.